Confirmarse. Bueno, entre protestas de familiares de personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia, ayer el gobierno federal inició las actividades de la llamada Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990. Un hito en nuestro país. Vamos a hablar más del tema con la periodista Paula Mónaco Felipe. Paula, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues esta comisión enfrenta o empieza su tarea con complicaciones por lo que ocurrió ayer en la instalación. Paula, cuéntanos un poco, tú estuviste ahí, cómo se dieron los reclamos a la Secretaría de la Defensa y qué es lo que se espera del trabajo de la comisión. Bueno, cabe mencionar que esta comisión existe desde hace meses y comenzó a operar el 10 de diciembre del año pasado. La Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, lo que se lanzó o se dio inicio ayer es a la supuesta apertura de archivos militares y de instalaciones militares para avanzar en este tema de la verdad. Y lo que ocurrió ayer fue un hecho que causó sorpresa, contrariedad, indignación a muchas de las familias porque hubo particularmente un desagrado con el discurso del secretario de la Defensa Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien de repente en medio de este evento irrumpió con un discurso que contradice completamente el que había sido el espíritu de la política de memoria hasta ahora y que pone en duda lo que se creía que se apuesta a hacer desde la Comisión y desde el Estado mexicano. Desde el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha habido una voluntad política hacia este tema al permitir que se cree esta comisión, al lograr el acceso a una instalación como el Campo Militar número 1, que fue el principal centro de desaparición y tortura de México, en la historia de México hasta ahora, pero hubo señales confusas el día de ayer. El presidente López Obrador, con un discurso que no abonó demasiado a la claridad y que repitió mucho el término reconciliación, que genera inquietud porque reconciliación viene siendo un eufemismo de olvido e impunidad en estos temas, pero sobre todo el secretario de la Defensa Nacional, quien claramente reivindicó a las Fuerzas Armadas, las elevó al nivel de héroes, habló puntualmente, y él eligió hablar de 1968, del 71, del Estado de Guerrero, del asalto al cuartel Madera, en los cuales dijo: el Estado mexicano en su momento adoptó políticas y medidas que buscaron garantizar la seguridad. Lamentablemente un sector de la sociedad se viera afectado por sucesos que se alejaron de los principios de humanidad y legalidad. Es decir, aceptó las acciones del Estado, pero de alguna forma, al no condenarlas, las respaldó. Acciones de represión, acciones de desaparición forzada. Y no solo eso, invitó al evento, sí, según él dijo el secretario de la Defensa Nacional, con conocimiento del presidente, a familiares de militares fallecidos en aquellos años, así lo llamó, no se atrevió a usar represión, violencia, ni siquiera el cuestionable término Guerra Sucia. Guerra Sucia. Y además dijo que serían incluidos sus nombres en la glorieta, dijo el nombre en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas. Exacto. Lo cual generó mucha indignación porque si estamos hablando de que va a haber un proceso de memoria, verdad y justicia, una de las principales acciones de ese proceso tiene que ser el reconocer que cuando se comete un crimen de Estado, desde el mismo Estado se debe procurar la justicia. Ayer quedó la sensación de que en lugar de verdad va a haber un intento de reconciliación con impunidad de por medio, una impunidad muy nociva. Recordemos que estamos hablando de las primeras desapariciones registradas en México y hoy contamos ya 100.000 desaparecidos. Si sigue habiendo impunidad en los hechos que podemos llamar del pasado, ¿qué podemos esperar del presente y del futuro? Que ese número crezca como ha crecido en estos últimos años. Paula, ha tocado ya varios temas importantes de los cuales queríamos platicar, creo que lo ha ido resolviendo en esta exposición, pero también otro de los puntos a propósito de estas acciones reprobables que mencionaba al final y por supuesto el desagrado de las propias familias de las víctimas, ¿cómo pueden llegar a ser tratados entonces en esta comisión? ¿Con qué objetivo se va a realizar si es que ya no tiene el que en un inicio era el mismo?
Bueno, yo creo que no hay que echar por tierra el esfuerzo de la Comisión de la Verdad, porque uno de los aciertos es que está integrada por comisionados elegidos por su competencia y por su probada confiabilidad de parte de la sociedad civil. Tocará ahora la discusión con las diversas fuerzas que ayer se notaron en tensión, el Poder Ejecutivo, las distintas instancias del Estado que han impulsado de verdad un intento de memoria, verdad y justicia, y el Ejército. Ayer nos quedó la duda de si el Ejército responde o no al presidente, si las Fuerzas Armadas responden o no al presidente en este hecho puntual que es en la verdad y justicia sobre hechos del pasado, porque si están dispuestos a abrir las instalaciones pero no a aportar de verdad la memoria y la verdad y la justicia reconociendo que hubo violaciones graves de derechos humanos, si se siguen pensando como héroes y siguen escudándose en el estratagema de la llamada obediencia debida, claro, que no hace sino concentrar la responsabilidad en altos mandos, es imposible conseguir justicia. Creo que ahora justamente no diría yo que no hay futuro para la Comisión de la Verdad, diría que la Comisión de la Verdad tiene que definir claramente cómo hacerlo y tenemos que ver hasta dónde va la voluntad política del presidente y hasta dónde se cuadran las Fuerzas Armadas. Claro, cosa que de alguna manera se ha mostrado en una parte al menos con esta apertura de los archivos históricos por un lado y la apertura de las instalaciones militares, no solo la del campo militar número 1, sino también la de Madera, las de Guerrero, entre otras, que habría que pues también valorarlo, ¿no? Claro, ayer se nombraron esta apertura de la lista de instalaciones que se abrirían, no solo las instalaciones, sino también los archivos que se requerirían testimonios de sobrevivientes, pero también de agentes del Estado que participaron en aquellos años. Eso es sin duda un avance, y el solo hecho de ingresar ayer al campo militar número 1 es un avance. En la crónica de pie de página hoy lo decían, claro. Las familias que estaban ahí sentadas esperaron 5 décadas para poder lograr ese día, y muchas de las personas que entraron ayer, sus familiares fueron vistos por última vez ahí, entonces los consideran como desaparecidos ahí, y de ahí tienen que aparecer. Claro. Eso es un logro sin dudas importante. Pero resta ver hasta dónde llega todo esto. Resta saber un poco de cuál será el alcance real, si alcanzará el tiempo y si entrará por fin, si la presión logrará para que entre el gran actor ausente en todo este proceso, que es la Fiscalía General de la República. No estuvo ayer en el campo militar número 1, no está en la Comisión de la Verdad actuando, y eso no es solo lo simbólico de quién está y quién no está para la foto. Las comisiones de la verdad, los juicios de la verdad y todas estas estrategias para tratar de resquebrajar la impunidad que se dan en América Latina desde hace décadas son un primer paso con mira a la justicia. Y si no está la justicia presente en todo el proceso, documentando y tomando cuenta, es mucho más improbable que se llegue a juicios en el futuro, porque las pruebas no tienen el valor que tendrían si un agente de Fiscalía General de la República está presente. Muy bien, Paula Mónaco, pues muchísimas gracias, vamos a estar pendientes del tema, hay mucho que platicar al respecto, te agradecemos este enlace. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, seguir pensando en esos 3 términos, memoria, verdad y justicia, porque ninguna puede sola y nunca será completa si no están las 3.